A ver, pensemos en un país como si fuera una persona. ¿Cuál sería su ADN? Ese código genético que define quién es y cómo funciona. Pues para España, ese código, esas reglas del juego, están justo al principio de su Constitución, en los 9 primeros artículos. Son, por así decirlo, el plano de la nación. Y eso es lo que vamos a desgranar hoy. Claro, la pregunta es, ¿cuáles son esas reglas? ¿Qué es lo que de verdad define a un país desde su raíz? A menudo, la respuesta está en ese texto fundacional, que sienta las bases de todo. Pues bien, en el caso de España, la respuesta está clarísima. En esos 9 artículos fundacionales. Son el famoso título preliminar de la Constitución de 1978. Y ojo, no son solo un puñado de leyes, son mucho más. Son la declaración de intenciones de todo un país. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por la primera sección, por el artículo que es, sin duda, la piedra angular de todo el sistema, el que lo define todo, el artículo 1. Vale, en pantalla vemos la definición técnica. Estado social y democrático de derecho. Son un poco denso, ¿verdad? Pero vamos a traducirlo. En el fondo es bastante sencillo. Significa 3 cosas. Primero, que la ley está por encima de todo y de todos. Segundo, que el poder viene del pueblo, o sea, de la democracia. Y tercero, que el Estado no es un mero espectador, sino que tiene que velar por el bienestar de la gente. Y todo esto se apoya en 4 pilares, 4 valores supremos: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Pero de nuevo, esto no es poesía constitucional, no son solo palabras bonitas en un papel, son la brújula que debe guiar cada ley, cada decisión. Son, en esencia, el norte moral del Estado. Y 2 ideas más que rematan este primer artículo. Primero, la soberanía, es decir, el poder último reside en el pueblo español. Y segundo, la forma de organizar ese poder es una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el rey es el jefe del Estado, pero no gobierna. El poder de hacer las leyes está en el Parlamento, que es elegido por la ciudadanía. Bien, una vez definida la identidad básica, la Constitución se mete de lleno en uno de los temas más, digamos, característicos de España: cómo conjugar la unidad del país con su enorme diversidad interna. Y el artículo 2 es una auténtica obra de equilibrio político. Fijaos en la dualidad. Por un lado, consagra la indisoluble unidad de la nación española, es decir, España es una y no se puede romper. Pero al mismo tiempo, y esto es clave, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la forman. Es una tensión constante, un equilibrio delicado que es absolutamente fundamental para entender cómo funciona la España de hoy. Y ese mismo juego de equilibrios lo vemos en el tema de las lenguas. El artículo 3 lo deja claro. El castellano es la lengua oficial de todo el Estado y existe el deber de conocerla. Pero, y es un pero muy importante, las demás lenguas españolas, como el catalán, el gallego o el euskera, también son oficiales en sus respectivos territorios. No son lenguas de segunda, sino un patrimonio cultural que, según la Constitución, merece un respeto y una protección especiales. Vale, hemos hablado de principios, de ideas. Ahora vamos a bajar a tierra y ver los símbolos, lo que se ve y se toca. Aquello que representa al Estado de forma visual. Y aquí la Constitución es súper específica. Artículo 4. La bandera. 3 franjas. Roja, amarilla, roja. La amarilla, el doble de ancha. Fin de la discusión. Y artículo 5. La capital. Corto y al pie. La Villa de Madrid. Pero, una vez más, volvemos al equilibrio. Porque el mismo artículo que define la bandera de España reconoce también las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, y establece que deben usarse junto a la nacional en sus territorios. De nuevo, unidad y diversidad. Perfecto. Tenemos un Estado, unos valores, unos símbolos, pero ¿quién protege toda esta estructura? Aquí entra en juego el artículo 8, que define la misión de las Fuerzas Armadas. Y su misión es triple. 1. Garantizar la soberanía e independencia de España. 2. Defender su integridad territorial. Y 3, y esto es muy importante, proteger el propio ordenamiento constitucional. Ya hemos visto la estructura del Estado, ahora toca hablar del motor. ¿Cómo participa la gente en todo esto? ¿Cuáles son los canales que la Constitución prevé para que la voluntad popular se convierta en acción? Pues básicamente la Constitución pone el foco en 2 grandes tipos de organizaciones. Por un lado, los partidos políticos, que son el vehículo principal para expresar las diferentes ideas y competir por el gobierno. Por otro, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, que se encargan de defender los intereses económicos y sociales. Y lo más interesante es que a ambos se les exige una cosa en común: que por dentro funcionen de forma democrática. Y con esto llegamos a la última pieza del puzzle, al artículo que cierra el título preliminar y que, en cierto modo, es la garantía de que todo lo anterior se cumpla. Es el artículo 9, el guardián del sistema. Y arranca con una frase que es probablemente una de las más potentes de toda la Constitución.
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución. Leído así suena formal, pero el mensaje es demoledor. Aquí nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni un ciudadano ni el gobierno. Todos juegan con las mismas reglas. Pero el artículo no se conforma con eso. Le pide al Estado que sea proactivo. No basta con no saltarse la ley. Los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean de verdad reales y efectivas para todo el mundo. Tienen que quitar las barreras que lo impiden. Y para rematar, y para que todo esto no se quede en buenas intenciones, el artículo 9.3 enumera una serie de garantías jurídicas. Principios como la legalidad, la jerarquía de las normas, la publicidad. ¿Qué significa todo esto? Pues que las reglas del juego son claras, públicas y predecibles, protegiendo a la gente de la arbitrariedad del poder. Es, básicamente, la garantía de un sistema justo. Así que, como hemos visto, estos 9 primeros artículos son mucho más que una introducción. Son los cimientos. Son el ADN que configura a España como un Estado social y democrático de derecho, un país que intenta mantener un delicado equilibrio entre la unidad y la diversidad y donde por encima de todo impera la ley. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Han pasado más de 40 años desde que se escribió este texto. ¿Cómo siguen estos 9 artículos, este Código Genético de 1978, dando forma a la España que vivimos cada día? Entenderlos no es solo una cuestión de historia, es fundamental para comprender nuestro presente y los debates que marcarán nuestro futuro.